Séptimo día. Nosotros te informamos. Y Dios, que descanse. Solo Dios sabe. Bueno, hay mucha felicidad en el estudio de la 1110. La espera bien valió la pena. Tiene que ver con alguien que estamos esperando hace bastante, pero nos separa un océano, nos separa el océano Atlántico. Lo hemos entrevistado por teléfono, ahora lo tenemos aquí de cuerpo presente. No para de viajar, viaja para contar. Estoy hablando de Martín Caparrós, viene de publicar La Crónica, antes publicó El Hambre, que lleva muchísimas ediciones y traducciones, y llegó a Buenos Aires, llegó a la Argentina para presentar Echeverría. Lo va a hacer el jueves próximo en la Biblioteca Nacional con el amigo, colega Jan Merck. Bienvenido, Martín, gracias por estar. No, al contrario, gracias por haber insistido. Sí, aquí estamos. ¿Por qué Echeverría? Por casualidad, como casi todo. Hace un par de años yo estaba en la Feria de Guadalajara, saben que es como la feria más grande de libros en castellano, y era ese año que habían invitado a Argentina. Cada año hay un invitado especial y ese año era la Argentina. Era el año 2014, noviembre, diciembre, y había una delegación oficial argentina mandada por el gobierno, de la que yo evidentemente no formaba parte. Y entonces unos amigos mexicanos decidieron hacer una especie de, de reivindicación y me invitaron para que estuviera de todas maneras. La contracumbre, como le hicieron a Chávez, ¿te acordás? En ese caso sería el contrallano, porque claro, era muy bajito todo, sí. Es decir, de cumbre nada. Pero bueno, la cosa es que me invitaron y la excusa para invitarme, como la invitación venía del Ministerio de Cultura mexicano, era presentar una colección de clásicos de una editorial, de la editorial del Ministerio de Cultura de México. Entonces, en un momento dado me vi en una mesa en la que tenía que, junto con otra persona, hablar de esa colección, que ya había publicado algunos libros, y había varios libros encima de la mesa. Y entonces me puse a mirar a ver qué era lo que había, para ver de qué iba a hablar, y caí... me caí en realidad de bruces sobre El Matadero de Esteban Echeverría, y lo empecé a mirar y dije, coño, ¿cómo puede ser que yo no haya vuelto a leer esto desde la secundaria? Digo, es como uno de los grandes relatos o grandes crónicas de la Argentina, y seguramente la primera. Como un texto fundacional y bueno, porque muchos de los textos fundacionales ya son ilegibles, pero eso es súper legible, quiero decir, es un gran texto que sigue siéndolo ahora 170 años después. Y entonces dije, pero a ver, Echeverría, y no me acordaba de nada, o sea, eso, había estudiado algo en la escuela primaria y en secundaria. De la generación del 37, Esteban Echeverría. La barbita en U, viste, los unitarios, y poco más, ¿no? La cautiva, un poco, era la tarde y la hora en que el sol la cresta dora de los Andes, a veces decían flor de culo de la avestruz para poner huevos tan grandes, ¿viste? Y poco más. Y dije, voy a mirar quién es este tipo. Andaba buscando a alguien cuya vida contar. Pero eso es muy interesante porque muestra además que la entrada a un libro es por varios lados. En general se cree que el autor tiene algo que va incubando, un conflicto interno, algo de su vida, una angustia. Y por ahí, mirá vos lo que contás, que el azar te llevó a una mesa y que esa mesa también por azar te llevó a un autor y a un texto. Uh-huh. Ahora, lo que te ocurrió ahí con ese texto, ¿qué es lo que vos viste en relación de Esteban Echeverría con la crítica feroz al rosismo, que fue ese libro llamado El Matadero, donde uno intuye que en realidad el martillo neumático ahí lo bajaba Rosas? Sí, claro, digo, el azar te lleva, pero para que ese lugar al que el azar te lleva florezca de algún modo, tienen que haber pasado todas estas cosas que vos decías antes, o sea, tiene que haber algún sustrato que haga que eso suene, ¿no? Que eso prenda. Y prendía básicamente por lo que decís, porque de pronto vi a ese fulano, como te decía, estaba con ganas de contar una vida, quería un poco intentar ese género. Y me encuentro con ese señor que efectivamente lo primero que dije, pero este es el primer gorila, es el primer antiperonista. Y eso me llamó la atención, me pareció interesante. Después volví al hotel donde estaba y vi que entre los 20 y los 25 años había vivido en París. Y dije, uy, estoy perdido. Sí, a mí me pasó más o menos lo mismo. Claro. Entonces dije, la identificación funcionó también en eso. Y me puse a buscar un poco, a leer sobre su vida y me llamaron la atención 2 o 3 datos fuertes, esos años en París, que hubiera muerto en el exilio en Montevideo y sobre todo
que hubiera tenido o se hubiera dado como misión la de inventar una literatura, inventar la literatura argentina, cosa que no existía en 1830 y tantos cuando él volvió de Francia, y que decidió crear, o sea, pensó que no podía, que un país necesita tener una literatura para tener una identidad, que este no lo tenía, porque bueno, se había escrito muy poco y lo poco que se había escrito era muy español y queríamos diferenciarnos del español porque nos habíamos librado de ellos. Entonces, inventar una literatura es una tarea inverosímil y me pareció interesante tratar de mirar un poco cómo se había hecho y quién lo había hecho. Y retrató un ambiente político, tiene que ver con el segundo rosismo, con un ambiente de polarización, de grieta, digo, podríamos decir, qué resonancias, qué vigencia, qué actualidad tiene ese texto. Y preguntarme también si alguna vez salimos del Matadero. Antes de empezar la entrevista hablábamos de los 70. ¿Salimos alguna vez del Matadero? Bueno, con distintas maneras. Uno puede tomar cualquier, como vos decías, texto fundacional y ver cómo se replica a lo largo de la historia de distintas maneras, por eso lo llamamos fundacional. Pero hay momentos en que esa adaptación es menos laboriosa que otros, ¿no? En que cuesta menos hacer esa adaptación. Y seguramente entre el rosismo y el primer peronismo las semejanzas son muy visibles. Y probablemente también con el tercer peronismo, cuarto, decimoctavo, que es el kirchnerista, digamos. Pero efectivamente es fuerte ver cómo hay cosas que se van tremendo, y todo atravesado en la metáfora, ¿no?, de la carne, ¿no? De ahí está el frigorífico, el matadero, los y cuerpos. Hay un momento en donde hay creo que 50 y pico de novillos que no entraba Hacienda a Buenos Aires y faltaba carne, y entran de repente 50 y empieza lo que hoy el kirchnerismo hubiera llamado la puja distributiva, porque él se quedaba con esos 50 y pico de animales que obviamente no alcanzaban, y obviamente se los quedaron los rosistas. Y ahí aparecía esta cosa tan terrible de lo literal de la puja por la carne, ¿no? Que en realidad es la puja por el poder. Sí, la puja distributiva siempre empezaba en -1, digamos, porque el primer novillo se lo mandaron a don Juan Manuel. Eso estaba clarísimo. Qué hermoso. A partir de ahí se podíamos pelear, pero el primero estaba claro para quién era. Efectivamente, hay como... Y aparece también... En efecto, el tema de la huelga. O sea, no entraba carne a Buenos Aires porque había habido unas inundaciones y no llegaba a la hacienda, pero entonces había habido unos movimientos que empezaban de reclamo de esa carne que no llegaba. En fin, todo eso que parece bastante novedoso ya está. Y por otro lado, Echeverría tiene respuestas que parecen muy novedosas, o que son en ese entonces muy novedosas, y que siguen siendo demandadas 170 años después. Quiero decir, por ejemplo, él escribe a fines de los 30 un libro que se llama El dogma socialista, que no es socialista en ese sentido, después si quieren hablamos, pero la cosa es que es como un programa para la nueva Argentina, ¿no? Y una de las cosas que dice, por ejemplo, y que me llamó mucho la atención, es que no puede ser que la Argentina sea tan claramente un productor de materia prima, que hay que agregarle valor a esa materia prima por medio de la industria, que hay que transformarla y darle valor agregado y hacer que se gane. Estamos hablando de lo mismo en el 2016, ¿no? Es muy brutal ver. Sí, claro. Y yo pensaba en términos de Paca Paca, este dibujo animado que fue tan cuestionado, que dividía el mundo entre próceres buenos y malos. ¿Se acuerdan que el Paca Paca K, digamos, lo ponía Sarmiento en el lugar de casi de un villano, y me preguntaba dónde hubiera ubicado en esa clave a Echeverría, que supongo también, y dónde hubiera puesto a Rosas. ¿Rosas era un Perón? ¿Era un proto-Perón? Bueno, de alguna manera sí, y ese es un linaje que además se encargó de subrayar el peronismo cuando hablaba de San Martín Rosas Perón como esa línea histórica, ¿no? Pero también es cierto que cuando te pones a mirar un poco hay ciertas similitudes impactantes. A mí la que más me sorprendió, porque no lo tenía tan presente, es la de doña Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, que fue un poco la que organizó su llegada al poder. Cuando Rosas estaba en una campaña del desierto y demás, ella fue la que armó la conspiración por la cual lo volvieron a llamar y le dieron la suma del poder público y todo eso, un poco a la manera del 17 de octubre y a la manera del 22 de agosto del 51, del 52, creo que fue, perdón, del 26 de julio del 52. Ella murió. Cuando muere Evita, claro. Ella murió durante el
gobierno de su marido y tuvo esos funerales despampanantes y se transformó en una especie de santa laica que protegía desde el más allá a la federación, etcétera, etcétera. Muy a la Evita. Martín, te fuiste de la Argentina en el 2011, 2012 harto por estas discusiones en loop inconducentes. Sabemos que la Argentina es insignificante en el mapa mundial. ¿Cómo ves vos tu país desde allá? Ya. A ver, me fui de la Argentina, es cierto, un poco harto de las discusiones calecita. Yo lo llamaba en ese entonces el país calecita porque me parecía que estábamos discutiendo siempre lo mismo. Yo estoy muy dispuesto a discutir y me parece interesante y pelearse si hay que pelearse, pero no para decir lo que ya ha sido dicho y repetido y no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Me parece que hay momentos en que sí vale la pena discutir en serio para ver si uno avanza hacia algún lado, pero no para repetir argumentos y tapar con esos argumentos las realidades que se están viviendo. Pero no me fui solo por eso, me fui también porque tenía ganas un poco de mirar el mundo desde otro lado. Llevaba varios años trabajando en un libro que se llama El hambre, que me hizo viajar mucho y que me hizo mirar otras cosas. Y con historias desgarradoras que has contado, bueno, tremendo. Sí, pero digo, en ese sentido lo que quería era pasarme un poco de tiempo en otra parte. Y bueno, decidí ir a Barcelona, después ahora estoy en Madrid, no solo por hartazgo con la Argentina, ni mucho menos, sino también porque me parece eso, que ya que puedo trabajar en cualquier lado y que puedo mirar las cosas desde distintos lugares, quiero aprovecharme de eso. Y miro a la Argentina, por supuesto no miro a la Argentina desde afuera, porque sigo leyendo los diarios argentinos todos los días, sigo interesándome mucho más quizás que lo que querría por lo que pasa en Argentina. ¿Qué ves cuando la ves hoy? ¿Qué ves cuando me ves? No sé, cada vez que yo vengo ahora, no sé, 2 veces por año a Buenos Aires, y cada vez que llego, mi primera reacción es una que yo rechazo por tilinga, que es qué gastado está todo. De un país gastado. ¿Qué quiere decir? La ropa, la gente anda con ropa vieja. Eso me lo dijo un amigo que vivía afuera hace muchos años, volvió en 2001 y 2002 y me dijo, te voy a decir una cosa que me da vergüenza contarte. Sí. Veo a la gente con ropa vieja. Está puede bien, ser la ciudad eso vieja, también es, pero pensemos más en la esfera de lo público, que por lo menos que ofrece otras opciones. Yo me preguntaba mientras subía hasta el 10º piso de esta radio si quienes oyen estos programas se imaginan los suelos donde faltan baldosas, las puertas que no cierran bien, los rinconcitos un poco sucios que hay en el rellano de la escalera, en fin, un edificio muy gastado. Yo no sé si estoy mal acostumbrado porque vivo en un país bastante rico ahora. Y eso que lo están haciendo todo, mira, este estudio está renovado y van renovando por partes, así que tuviste suerte y viste una versión muy buena, Sí, se están haciendo cosas. Será, sí. Seguramente, pero sigue siendo fuerte sí, claro. Cuando no estás acostumbrado. Yo creo que si estuviera 6 meses acá me olvidaría y me parecería que esto es la normalidad y dejaría de verlo. Pero ahora, cuando no es normal para mí, lo veo de una manera fuerte. Y te insisto, me incomoda un poco que esta sea mi primera respuesta, pero es cierto que es mi primera percepción. ¿Cuál es la segunda percepción? La segunda es, la segunda es la pregunta esa que habremos hecho para merecer esto. No sé, yo no soy así como muy, ¿qué decir?, alegre y jacarandoso con respecto a la Argentina y me parece que hemos protagonizado una de las grandes historias de fracaso de los últimos 100 años. Quiero decir que no sé si hay algún país que haya fracasado tanto como nosotros en los últimos 100 años. Cuando vos ves lo que era la Argentina en 1920 y ves lo que es ahora, o cuando incluso ves lo que era la Argentina en 1960, cuando decidimos construir una mucho mejor y ves lo que es ahora, a mí me da una vergüenza y una tristeza importantes. Y no le echo la culpa a otros. Digo, yo tengo casi 60 años, nosotros también somos los que construimos este fracaso. Y me impresiona mucho, y quizás esa sea una de las razones básicas por las cuales no tengo muchas ganas de estar acá, porque no sé cómo salir de la calecita del fracaso, y sí la veo todo el tiempo. Y la pregunta entonces te llevó al consultorio oftalmológico. Diga usted qué ve, si la ve nítida o la ve borroneada, la letra M de Macri. ¿A dónde está? No la veo. ¿Qué es Macri? ¿Cómo estás viendo esto?
No lo sé. Esto es mate, no Macri. Que eso lo veo todas las mañanas en mi casa. Sigo siendo en ese sentido bastante argentino. No sé. Me impresionaron en estos meses. Lo que más me impresionó fueron los errores no forzados, ¿no? Cuando al tenista le cae una pelota así blandita y la tira a 2 metros del fleje y pierde el punto. Hubo varios errores no forzados. Las tarifas, dirías. Las tarifas, lo de la Suprema Corte primero, todos los anuncios que ahora se le perdonan de que el segundo semestre iba a ser espléndido. Se le perdonan, algunos se le perdonan, muchos se lo perdonan, supongo, ¿no? Así, insisto, muchos errores no forzados que me impresionan porque además se me mezclan. Yo anduve estos últimos meses viajando bastante por Colombia, por México y otros países de América Latina. Se me mezclan con otros lugares de América Latina donde pasó lo mismo. Quiero decir, yo estaba en México hace un mes y medio o así, cuando el presidente Peña Nieto invitó a Trump en un gesto que nadie, pero absolutamente nadie entendió. ¿Por qué vas a invitar a un tipo que está, por un lado, a punto de perder sus elecciones, pero sobre todo que dijo que los mexicanos son todos violadores, delincuentes? Sí, claro. Pero además etcétera, Peña Nieto etcétera. ofreció pagar el muro. Dijo que no iban a pagar ellos el muro, algo así. Sí, salieron discutiendo, pero no pueden discutir quién va a pagar un muro. Claro, porque ya era aceptar que iba a haber un muro. Claro. Era de locos. Idiota. Después estuve hace 10 días o 15, 2 semanas justo hoy, en Colombia cuando se votaba el plebiscito que Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, convocó sin necesidad y que le hizo perder la posibilidad de firmar realmente el acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Quiero decir, hay como una especie de tormenta de errores no forzados. Pero me hace preguntarme sobre la idoneidad de los presidentes y de sus gobiernos. Me parece que estamos gobernados, para decirlo en síntesis, por gente bastante tonta. Sí, igual es raro porque uno ve Estados Unidos y el otro día el debate era una escena coreográfica de Pimpinela con Trump, y uno ve Europa y tampoco... Absolutamente, no los dejo para nada afuera. Te di los ejemplos latinoamericanos porque eran los más cercanos. Hollande está haciendo estupideces todos los días, acaba de hacer la penúltima. Ahora dijo que los jueces eran todos despreciables, no me acuerdo cuál es la palabra que usó. Hoy tuvo que salir a pedirle perdón a los jueces. Claro. Cameron convocó en Inglaterra un referéndum que tampoco tenía que convocar para ver si se iba o no Gran Bretaña de la Unión Europea, y tuvo que irse él, además de Gran Bretaña. Beatriz y así Sarlo, sucesivamente. Mirá Beatriz Sarlo, le preguntaron qué es Macri, y dijo, es un neopopulista de la felicidad. Cristina era una neopopulista de la igualdad, aunque después no fue tal. Pero este muchacho es un neopopulista de la felicidad. ¿Qué nivel de acuerdo, desacuerdo o simpatía te genera esto? Me interesó. Lo vi esta mañana también, o ayer, hace 2 o 3 días en el diario, sí. Y me interesó porque me interesa el tema de cómo se está usando la idea de felicidad últimamente. A ver. Es más, todavía no lo tengo muy pensado. Tenía ganas... Quizás me ponga a trabajar sobre eso, pero todavía no lo he hecho. Pero hay como muy distintos ángulos desde los cuales pareciera que la idea de felicidad ha irrumpido en un espacio despolitizado. Digo, como ya no tenemos programas políticos en general, como ya no tenemos una idea política de futuro, que fue lo que tuvo toda la modernidad, ahora se habla de la felicidad, que es algo asocial en principio, porque parece que dependería del individuo mucho más que del conjunto. Es algo difícilmente definible. De la economía que se dedica a estudiar la felicidad, ¿no? Y hay indicadores. Hay indicadores, hay un país que se llama Bután que decidió que ya no iban a tener más Producto Bruto Interno, sino felicidad, no sé, tasa de felicidad, y la vende. El equipo de comunicación del gobierno sostiene que la política moderna es esto también, que es generar las condiciones para el desarrollo personal. Sí. En vez de decir paternalmente o maternalmente, yo soy el líder o la líder y yo les daré o yo proveeré, yo voy a dar condiciones para que cada uno de ustedes se pueda desarrollar. Sí. Filosóficamente eso, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, yo estaría de acuerdo con el planteo hasta el momento en que empiece a mirar en qué se traduce ese planteo en la práctica. O sea, para empezar está la idea esta de que la igualdad de oportunidades suplantó a la igualdad. Es decir, el gran invento de la modernidad, de la Revolución Francesa, es égalité, ¿no? Sí. Vamos con la idea de igualdad, todos seamos iguales. Ahora,
el liberalismo intenta suplantar la igualdad con la igualdad de oportunidades. Que todos tengan las mismas posibilidades para que después sean distintos, digamos, para que después uno se convierta en Jobs y tenga 50.000 millones de dólares. Pero quise que vos lo ves liberal a Macri, ¿es un liberal o neoliberal? Bueno, estoy diciendo que esta idea es liberal. Te lo digo no para provocarte, no sé por qué, porque algunos dicen, por izquierda le dicen, por derecha lo corren con que es un kirchnerista de buenos modales, porque fíjate que le importa cero el déficit, cómo crece el déficit, lo único que quiere es gastar para ganar las elecciones. Sí. El kirchnerismo y la izquierda le dicen neoliberal. Él en un momento decía que era, o puso algún ejemplo de desarrollismo, pero también cita a Perón. Entonces, ¿qué clase de ave es esta? Sí, no sé si me interesa tanto la ornitología en este momento. No sé. No, a lo que voy... A ver, déjame tratar de terminar lo que decía. Sí, que es que la igualdad se ha reemplazado por igualdad de oportunidades. Y entonces dicen, bueno, lo que quiero es ofrecer las posibilidades de que cada uno personalmente se realice. Pero eso no es abstracto. Quiero decir, y tiene formas que uno debe decidir. Quiero decir, ¿qué significa realizarse personalmente? ¿Qué significa dar las condiciones? ¿Qué significa que las oportunidades sean iguales? Si aceptamos que tiene iguales oportunidades un exalumno del Cardenal Newman que un exalumno de la Escuela 28 de Berazategui, estamos aceptando una determinada forma de igualdad de oportunidades. Si decimos, no, mira, un tipo que empieza con ese título y 10 millones en la cuenta bancaria no tiene las mismas oportunidades que un pibe que apenas fue a la escuela para que le dieran algo de comer y no tiene un mango partido al medio. Entonces hay que hacer algo para igualizar eso, y no parece ser lo que este gobierno quiere hacer. No está generando condiciones o intentando generar condiciones de igualdad. No me parece en lo más mínimo, no he visto ningún movimiento en ese sentido. Te dicen, sí, hemos extendido los planes. Sí. Bueno, es todo lo contrario. Los planes son la forma de mantener la desigualdad, de que la gente que sufre los planes siga siendo sometida a ese sistema clientelar, asistencialista que inventó el peronismo y que con tanto éxito retomó el kirchnerismo. Empezar a contar pobres, normalizar el INDEC, vos que además has viajado y has escrito un libro sobre el hambre, ¿no es intentar mejorar o intervenir en una situación para que sea mejor? Sí, claro, por supuesto que es mejor contarlos que no contarlos, pero si nuestro umbral de deseo está tan bajito, sí, claro que hay que contarlos. Ningún país no los cuenta, entonces contarlos no es un gran avance, es simplemente llegar a -8 en vez de estar en -14. ¿Te sorprendió la cifra, 32% de pobres? No, es muy parecida a la cifra que venía dando el Observatorio de la Universidad Católica desde siempre. Yo, incluso en el hambre que vos nombrabas, me guié para el capítulo sobre la Argentina por las cifras del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Estuve hablando con Agustín Sabia y demás, y las cifras no son muy distintas. Lo que sí me sorprende es, dentro de esta cuestión así de enunciaciones un poco leves, enunciaciones light, es el lugar que ha tomado el proyecto supuesto de la pobreza cero. No existe la pobreza cero, existiría eventualmente. Quizás en Suecia, pero... No, es que no existe en Suecia. Entonces, a eso me refiero, si no existe ni en Suecia, ni en Alemania, ni en Noruega, ni en ningún lado, ¿por qué engañar a la gente diciéndole vamos a llegar a la pobreza cero? O sea, para llegar a la pobreza cero tendrías que repartir realmente todos los bienes que hay en la Argentina, tendrías que hacer otro tipo de sistema social y económico que obviamente no va a hacer este gobierno ni ningún otro de los que podemos ver en el futuro inmediato. Entonces, ¿por qué hablar de cosas que son radicalmente falsas? ¿A quién quieren engañar con eso? Digan, va a haber menos pobreza, va a haber pobreza 10, que se queda feo decir eso, ¿no? Pero ¿por qué tienen que mentir? ¿Es condicionante para bien o para mal esto que algunos llaman el gabinete de los CEOs, de los CEOs, de esta gente que viene del mundo empresa? ¿Tienen en el ADN un haber o un déficit? No creo que más que los que vienen del mundo de la politiquería, qué sé yo, de las intendencias del Gran Buenos Aires o de las gobernaciones de vaya a saber qué provincia, o de que no creo que sean peores, probablemente no sean mucho mejores, pero peores tampoco creo. Hay un actor que está minimizado, que está tratando de reorganizarse, que se llama
el peronismo, ¿no? Que ahora ha adoptado como una especie de papá, que es el Papa, ¿no? El Santo Padre. Ha adoptado más que un padre, un Santo Padre, que pareciera que tiene un lugar muy fuerte en la organización. Se dice que metió la mano para que se posponga el paro general. Vamos, ¿qué te parece esta nueva redistribución ahí del poder de Argentina, si es que lo hubiera? Sí, es muy difícil saber en qué medida eso es cierto, porque todo eso es rumorología, y dentro de las numerosas ramas de la rumorología vaticana es la más compleja de todas. ¿Sabes? Que es absolutamente inaccesible, pero eso dicen. A mí me parece, y lo he escrito por ahí hace tiempo ya, que el Papa es realmente peronista, pero peronista en la forma en que se relaciona con su iglesia, con la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia Católica, que de algún modo es la que le enseñó al peronismo casi todo lo que sabe, o digamos, el peronismo aprendió de la Iglesia Católica casi todo lo que sabe, ahora trataré de explicarme. Curiosamente, en un momento muy, muy bajo de su devenir histórico, tuvo que recurrir a un peronista para que la salve. Quiere decir, si el peronismo sabe algo, es esto de reinventarse. Es lo que están haciendo en estos días. Y los socorros mutuos, ¿no? No, la reinvención. No, el verdadero peronismo, no, ellos no son el verdadero peronismo. El verdadero peronismo somos nosotros, vas a ver cómo. Es lo que están haciendo ahora con el kirchnerismo. Están sacándole la chapa de verdadero peronismo y la están reclamando para ellos. Pero es lo mismo que había hecho, no sé, Cafiero en el 87, Menem en el 90, Kirchner en el 2003, etcétera, etcétera. Es lo que hacen cada tanto cuando su proyecto anterior fracasa y tienen que reemplazarlo por otro. Eso es lo que hizo Jorge Bergoglio en el Vaticano. Quiero decir, cuando él entró, la percepción general de la Iglesia Católica era una especie de cueva de pedófilos que hacían maniobras bancarias oscuras en vaya a saber qué cuevas. Bueno, él sacó a la Iglesia de esa imagen y diciendo que esa no era la verdadera Iglesia, sino esta, mecanismo hiperperonista, la recuperó y ahora tiene un prestigio que hace 5 años no tenía. Es una operación exitosísima. Si yo no creyera que la Iglesia Católica es una de las instituciones más nefastas que quedan, estaría contento. Yo creo que los cristianos tienen que estar contentos con este baño de peronismo que les ha dado su Papa. A mí me parece nefasto. Bueno, esta voz que escuchan, y ya sobre los minutos finales, es Martín Caparrós. Y antes de despedirte, quería preguntarte por esta crónica trunca. Vos has viajado y viajás para contar lo que ves y has viajado por todos lados y ahí no arranca la crónica sobre Buenos Aires, sobre tu manzana, sobre tu ciudad. ¿Te sorprendió la pregunta? Sí, ¿te gustó? Sí, no la imaginé, pero claro, estamos en la radio, en la radio claro. de esa ciudad. Sí, todavía no me sale. Yo no sé ya a esta altura, a veces me lo pregunto, a veces ni siquiera, pero cuando me lo pregunto, no sé si es que tengo que estar más tiempo lejos y ahí ya voy a aprender a mirarla de otra manera a Buenos Aires, o si al estar tanto tiempo lejos me estoy alejando tanto que no voy a poder contarlo. Quizás nunca lo pueda contar, no es malo tener algo que uno sigue queriendo hacer y no consigue. Bueno, hay tantas cosas que yo quiero hacer y no consigo, pero esa está muy clara, la de contar un poco la ciudad donde finalmente más viví y la única que siento como propia, para mi desgracia. ¿Pero sentís nostalgia? ¿Tenés un ciclo, digamos, de nostalgia, desilusión, nostalgia, desilusión, nostalgia, desilusión? No, lo terrible es que tengo muy poca nostalgia. Y mucha desilusión. O sea, vos con el mate, vos con España, con tu termo y tu mate, tu argentinidad está cumplida. No, y ver a Boca de vez en cuando, y bueno, de vez en cuando bastante a menudo, y leer, me sigue interesando lo que se escribe acá, y me sigue interesando la política argentina, me sigue interesando muchas cosas de la Argentina. Pero entonces vengo y digo, bueno, me debería dar así como una sensación de, estoy de vuelta en mis lugares, y no me da esa sensación. No te pasa, pero además no te pasa con la política, por lo que acabamos de charlar, digamos, no ves aire fresco. En este momento no. Martín Caparrós está en Buenos Aires, va a presentar su libro Echeverría la semana que viene, el jueves próximo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Quedan todos invitados. Muchas gracias, Martín. Gracias. Al contrario, Qué gracias gusto. a ustedes. Gracias por venir.